Dios mío, perdóname esos pecados que atraen las aflicciones, las desgracias. ¿Cómo dice? Las que atraen las aflicciones. ¿Cuáles son esos pecados que atraen las aflicciones? Dijo el imam Hussein alayhi salam que el que deja de lado el acto de ordenar el bien y prohibir el mal, Dios hace que sobre esa persona o sobre ese grupo o sobre ese pueblo recaigan aflicciones, y las aflicciones y las desgracias caigan tanto sobre los creyentes como sobre los incrédulos. En uno de los hadices se les reveló un profeta: voy a enviar un castigo sobre tal pueblo y voy a matar a 20.000 de sus personas malas y a 80.000 de sus personas buenas. El profeta preguntó, ese profeta, las 20.000 malas está bien, pero las 80.000 buenas, ¿qué es lo que hicieron? La respuesta fue: dejaron de ordenar el bien y prohibir el mal. Al dejar de hacer eso, permitieron que los pecados se difundan. No impidieron, ni con acto, ni de palabra, ni siquiera de corazón. Nosotros vemos que hay actos que en algunos países, no se consideran aceptables. Por ejemplo, una marcha del orgullo gay en la República Islámica de Irán sería imposible de aceptar, no solo por el Estado, sino que socialmente no es aceptada. Y esa es la diferencia con las sociedades occidentales. No solo las aceptan, sino que a una persona está viendo. Dice, total, yo no soy homosexual, así que no me importa esa marcha. Pero no solamente está dejando que esa marcha tenga lugar, sino que ni con acción, ni con palabras, ni con el corazón está en contra de esa marcha. Entonces esa persona, que a pesar de ser creyente, pero que no le importa lo que está pasando, está cometiendo un pecado. Está dejando de lado el hecho de ordenar lo bueno y prohibir lo malo. Y cuando pasa eso, vienen las aflicciones. Hay otra más, hay muchas otras más. Para resumir, Allahumma ighfir li adh-dhunub allati taqta'u ar-raja. Dios mío, perdóname esos pecados que hacen que se corten las esperanzas. Hay una serie de pecados que hacen que yo ya no tenga más esperanza. Una serie de pecados que hacen que yo haga la súplica, pero después de hacer la súplica, sepa que yo puedo estar seguro que no me va a ser respondida. ¿Por qué esta súplica? Yo ya no tengo esa esperanza. ¿O porque ya no hay esperanza de que se responda esa súplica? Por una serie de pecados. Uno de los pecados es al-yas min Allah. Hay un pecado muy grave, que es no creer que Dios nos va a ayudar, es no creer que Dios se ocupa de nosotros, no creer que estamos siendo objeto de su misericordia constantemente. Cuando vamos al Hajj, en el día de Arafat, es el día 9 de Zulhijja, uno de los actos del Hajj, es el primero del Hajj propiamente dicho, es que hay que ir al desierto de Arafat y desde el mediodía hasta el ocaso hay que estar en el desierto. La obligación es solamente estar en el desierto. ¿Qué mejor que decir la súplica que el imam Hussein alayhi salam realizó en Arafat cuando estuvo él en la peregrinación? Bueno, hay una serie de cuestiones preferibles, pero la obligación es el solo hecho de estar desde el mediodía de ese día hasta el ocaso. La persona que llegó a estar ese mediodía puede estar seguro que todos sus pecados le han sido perdonados. Y dudar que han sido perdonados los pecados es un gravísimo pecado. Si yo digo, es verdad, hice todos los pasos y llegué, pero yo sé que no soy tan puro, no sé si Dios me habrá perdonado. Es un pecado gravísimo dudar siquiera que Dios ha cumplido su promesa. Dios ha prometido y Dios ha cumplido. Obviamente los pecados que tienen que ver con Él directamente, hay pecados que tienen que ver con las personas y hay pecados que tienen que ver con Dios. Eso se llama Haqqullah o Haqqun Nas. Aquellos cuando hemos infringido un derecho de Dios, Dios puede perdonarnos o en su misericordia hacernos objeto de la misma. Pero cuando infringimos un derecho de la gente, no puedo decir yo le debo dinero a una persona, robado algo, voy al Hajj, se me perdonan los pecados, vuelvo y me lo pido y digo, no, ya me han sido perdonados los pecados, ya no hace falta que devuelvan. No, aquellos
pecados que tienen que ver con Haqqullah, con los derechos de Dios, podemos estar seguros. Es una obligación aceptar y creer que nos han sido perdonados sus pecados. Si tenemos duda, ¿cuál es el efecto? El efecto es que nuestra súplica no habrá esperanza de que sean respondidas. Allahumma ighfir li dhunubi allati taqta'u ar-rajam. Otra de los pecados que cortan esa esperanza es takzib wa'dullah, desmentir las promesas de Dios. Dios nos ha prometido la recompensa para el bienhechor, el castigo para el malhechor. Si nosotros desmentimos eso y desmentimos otras órdenes de Dios, desmentimos algo que sabemos que Dios realmente, muchas veces una persona comete un pecado, pero reconoce ese pecado. Una persona consume embriagantes, es musulmán, y dice: yo estoy cometiendo pecado. Yo sé que en el Islam no hay que consumir embriagantes, pero yo los consumo, soy un pecador. Tal vez algún día me mejore. Eso es un pecado. Y otras personas consumen embriagantes y comienzan a justificar. Dicen: pero ¿por qué está prohibido el embriagante? A lo mejor era prohibido en la época del profeta, pero a lo mejor después ya no está prohibido. Tenemos una ley del Corán que es verdad, fue prohibido el embriagante, pero después hay otra ley del Corán que dice: وَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ بِمَا طُعِمُوا, por aquellos que hayan consumido. Entonces el embriagante también es permitido. Hay personas que han hecho eso. Con esta misma ley del Corán han justificado que se puede tomar embriagante. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas? Estas personas quieren cometer un pecado. ¿Y qué es lo que hacen? Lo justifican. Desmienten a Dios para justificar ese pecado. Es mucho más noble lo que está haciendo la primera persona que comete un pecado y dice: yo sé que soy un pecador. Hay esperanzas de que cambie, porque está reconociendo que comete pecado. Pero la persona que no solo no lo reconoce, sino que miente sobre Dios, esa persona tendrá muchas más dificultades y muchas menos esperanza de cambiar y de rectificarse en la vida. Entonces, uno de los pecados es que cortan la esperanza, es desmentir las promesas de Dios. Otro de los pecados gravísimos es al-thiqa bi ghayrillah, confiar en alguien fuera de Dios de manera independiente. Yo digo: Dios mío, agráciame tal cosa, no me lo da. Dios mío, agráciame tal cosa, no me lo da. Ya no le pido más a Dios, por lo visto no me lo da. Y me dirijo a una persona común y corriente. No está mal que me dirija a la persona, pero si lo hago de manera independiente de Dios es un pecado gravísimo. Yo tengo que confiar en Dios, no que mi confianza no esté ni en las personas, ni siquiera en mí mismo. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aynin abada. Dios mío, no me encomiendes a mí mismo, a que yo confíe en mí mismo, ni siquiera en la medida, en lo que dura un parpadeo, ni siquiera en el tiempo que dura un parpadeo. Nosotros debemos constantemente confiar en Dios. Digo: ¿existe Dios o no? ¿Me quiere ayudar Dios o no? Yo sé que tengo esa capacidad intelectual, esa fuerza para realizar este trabajo. No. Constantemente lo primero que hago es pensar en Dios, decir: Dios es el que me brinda ese conocimiento, Dios es el que me brinda esa fuerza. Si por mi trabajo, por lo que necesito, tengo que dirigirme a alguien, yo confío en Dios, que su ayuda vendrá de diferentes maneras, a lo mejor pidiendo este préstamo en el banco. Puede ser, pero es por la confianza en Dios. Si voy a pedir el préstamo sin tener Dios, por lo visto Dios no me ayuda, así que ya no me importa Dios, ya no le voy a suplicar nada y voy a pedir el préstamo al banco de una vez, voy más a lo concreto. Estoy cometiendo un gran pecado, y no solo es un pecado, sino que es uno de los pecados